De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el próximo invitado, el economista Luis Oliveros. También ha estado en el programa en otras oportunidades. Lo conocen bien, Luis. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Con Todo y Pensini. Gracias a ti, Pedro. Bueno, mira, nosotros la semana pasada, todos los mercados, todo el mundo estaba en tensión, Venezuela va a pagar, no va a pagar, comentarios de la banca internacional, Venezuela se pone de moda de todo el mundo, sí, pero siempre aspiran como una catástrofe. Me llamó la atención un artículo del Financial Times donde aparecía Thelma y Luis, ¿sabes? La última escena de esa película que o los agarraban la policía o se lanzaban por el barranco para abajo. Y así nos pusieron a nosotros. Si vas para adelante, te va mal. Si vas para atrás, y también, oye, es un poco injusto porque sí, Venezuela ha venido liquidando una serie de activos. Por ejemplo, esta vez no lo dice el Banco Central, eso es lo que está mal, sino que a través de, por ejemplo, la agencia de aduanas suiza reportó que entraron más de 2.300 toneladas de oro que procedían de Maiquetía, y entonces utilizaron 1.300. Entonces Deutsche Bank, nos enteramos que hizo negociaciones de credit swaps y de gold swaps. Entonces te estás enterando por los mercados lo que está pasando, y a la final vemos que las reservas bajan y no se reporta, pero por todos lados uno lo sabe. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Por qué esto no genera confianza? ¿Por qué seguimos entonces si pagamos con el índice de riesgo país más alto del mundo? Bueno, primero, las reservas cayeron exactamente en el mismo número del pago del global 16.543 millones. ¿Es una buena noticia que hayamos pagado? Yo creo que sí. Hay mucha gente que dice que Venezuela no ha debido haber pagado, que Venezuela debió haber hecho el default de una vez, porque en Venezuela hay un trade-off entre pagar deuda o pagar importaciones. Yo creo que en Venezuela se puede caminar y comer chicle. Aquí el tema es que Venezuela no genera confianza, y una de las preguntas que mucha gente se hace es, oye, ¿cómo no generamos confianza si nosotros pagamos al día? Claro. El problema es que la confianza se genera no del presente, sino del futuro. Mucha gente cree que Venezuela, yo creo que el pago de febrero, y lo habíamos conversado tú y yo, el pago de febrero estaba más o menos seguro. O sea, no había, yo creo que el mercado estaba haciéndose se está ahogando en un vaso de agua con respecto a ese pago. El gran problema es en octubre y noviembre, cuando son casi 5.000 millones el último trimestre. Venezuela le toca a partir de hoy hasta diciembre pagos de 7.800 millones de dólares. Hoy lucen complicado, pero tú dijiste algo que es clave. Venezuela está liquidando activos para pagar esto. ¿Es sano pagar activos liquidar activos para pagar deuda? Mira, desde el punto de vista del problema que te generaría un default, pareciera que sí. Aquí el tema es, ¿por qué no nos sentamos, pensamos en política económica, hacemos las cosas bien y salimos a los mercados financieros? Pareciera que el gobierno no ha generado suficiente confianza en el sentido de generar política económica de calidad para sentarse con tranquilidad con acreedores y decirle, mira, vale, dame el PDVSA 2017, que amortiza este año y el año que viene, dame el PDVSA 2016, y vamos a pasar esto al 2018, al 2020. Yo aquí te tengo un programa económico de reestructuración del país donde vamos a generar divisas. Pero cuando tú analizas las últimas medidas de Nicolás Maduro, no hay una sola que genera divisas. Tú hablabas del aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina no te genera divisas, porque aunque puede ser que si pasa mucho del consumo del 95 octanos a 91, liberas algún tipo de importación de algunos elementos, no es un monto significativo. Cuando analizas las otras medidas, no hay ninguna medida que te pueda garantizar a ti, o tú acreedor que estés sentado en Nueva York, en Londres o hasta en mismo Venezuela, oye, con estas medidas Venezuela va a empezar a generar divisas. Entonces tiene un problema grave, además el tema de la devaluación, devaluaste de 6.30 a 10. Oye, es como, oye, ¿de verdad Venezuela necesita una devaluación de 6.30 a 10 o necesitas un poquito más? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pensando el gobierno? O, oye, estamos en una crisis realmente preocupante, realmente grave. Y otra de las cosas que tú decías, ¿cómo no nos enteramos de lo que está ocurriendo con el tema del oro? Y aquí el Banco Central está fallando. Que a la final sí nos enteramos, porque por distintas vías, mira, uno se pone a investigar aquí claro, va sumando y los números, fíjate que coinciden. Ahora, a mí me llamó también la atención de que algunos de estos bonos estaban a lo que se llama un deep discount, que estaban muy a descuento, 30-50%, y sé que el gobierno empezó a comprarlo, y muy bien hecho, pero claro, ¿cómo se paga completo si ya habían comprado a descuento esos mismos bonos y no tuvo que liquidar el 100%?
20%. Porque el gobierno liquidó, buena parte de los bonos estaban en los fondos, eso es lo que se dice, porque tampoco hay una versión oficial al respecto. La versión oficial habla del fondo de pensiones de PDVSA, era una de las principales dueñas de estos bonos. Se vencen los bonos, el gobierno los paga y parece que el gobierno también recompró parte del bono que vino ahorita el PDVSA 16 y que recompró buena parte también del PDVSA 2017. Eso es una buena señal en el sentido de que, oye, va a haber default en el último trimestre del año. Yo creo que yo le digo a la gente, mira, estamos ahorita apenas en febrero, está terminando febrero, todavía falta mucha tela por cortar, este va a ser un año muy largo, vamos poco a poco, los vencimientos que vienen en los próximos meses no son tan fuertes, pero de aquí a octubre en Venezuela falta mucho tiempo. Hay que ver qué pasa con el mercado petrolero, hay que ver qué pasa con las importaciones, que han tenido una caída realmente importante en estos primeros 2 meses del año. Mira, quizás no nos enteramos de lo que sucede con el oro o no nos enteran. No nos enteran, porque ¿te acuerdas todo lo que se habló del nacionalismo, de que teníamos que traer el oro aquí en Venezuela? Y para que sepan cómo se transa el oro, las personas, los gobiernos tienen su oro colocado, por ejemplo, en la Reserva Federal, van con la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces lo que hacen que si Suiza le compra a África, África saca un carrito y se lo lleva el mismo oro certificado, un señor dice, está, y lo lleva en un carrito. En el caso de Venezuela, nosotros tuvimos que repatriar ese oro, después de repatriado, volverlo a llevar y cada barra decir, no es oro cochano, es un oro que así, es de tanto, recertificarlo, eso cuesta un dineral. Para que la pregunta es, ¿por qué nos trajimos ese oro? Para hacer una publicidad y cerrar Maiquetía, entonces el presidente del Banco Central, un gobernador y un ministro diciéndole al país que estábamos recuperando el oro para después devolverlo. ¿Y por qué no hay por lo menos un acto de mea culpa? Mira, nos equivocamos y esto es lo que tenemos que hacer. Perdón, no, nunca es culpa de todo el mundo. Pero es culpa de todo el mundo menos del gobierno. La crisis petrolera le está afectando a todo el mundo, pero el único país que está vendiendo oro es Venezuela. El único país que está pensando en que tiene problemas eléctricos y tiene problemas de agua es Venezuela. En la región, el único que está afectando al niño es Venezuela. Pero también Evo Morales está diciendo que es culpa del imperio, que aparece un amante con un hijo y que la señora además tiene unos actos de corrupción y dice que es culpa del imperio. A la señora. Sí, y además que la señora que le dieron 1000 contratos de parte del gobierno sin licitación, entonces es culpa del imperio. Oye, entonces no somos solamente... No, vale, pero es que, y también Correa, es que el problema es, y lo decía Cristina Kirchner, cuando tú ves, oye, son países que como que tienen un problema grave de asumir responsabilidades. Pero eso es ser inmaduro. Los niños son niños porque no reconocen sus problemas. El niño empieza a madurar el día que dice, mira, este es mi problema. Déjame echar para adelante, yo voy a ir para el colegio, yo voy a estudiar, no voy a estar jugando con los amiguitos. Y ese día ese niño madura. Los países entonces también tienen que madurar. Pedro, madurar, ser serios y entender que estás haciendo las cosas mal. Si el gobierno hubiera entendido que está haciendo las cosas mal en política económica, si el gobierno entiende que tiene que dar un viraje de 180 grados, la situación económica de Venezuela fuera muy diferente. Pero hay gente inteligente en el gobierno, por lo menos yo estoy oyendo de que se está pidiendo un préstamo de 5.000 millones, lo dijo el presidente del Banco Central, esos 5.000 millones son para el pago de la deuda, porque si no nos quedamos sin reserva, y nos quedamos sin reserva, el bolívar no vale nada, que ya de hecho no vale casi. Pero te quería preguntar, precisamente, a que tú nombras a Kirchner, los mercados no confiaron en los últimos 14 años en Argentina. Llega un nuevo presidente Macri y llegan todos los mercados y están dándole dinero a Argentina. Hoy, después de 14 años, hoy se acaba el problema de los fondos buitres. Están negociando una deuda de 15 años, de un default, que ojalá que nosotros no caigamos ahí. Ojalá. Mira, Pedro, sencillo, a Macri le tomó 3 meses arreglar el problema del default, que a la familia Kirchner le tomó 14 años no resolverlo. ¿Por qué? Voluntad política. Y en Venezuela debe ser así. En Venezuela el gobierno no quiere solucionar el tema económico. Y yo te puedo asegurar que un gobierno de oposición, un gobierno que piense en el tema económico, soluciona el problema, por lo menos da pistas de solucionar el problema en muy corto plazo. El gobierno habla de que es muy malo privatizar. ¿Cómo le digo yo a la gente que Agroisleña en manos privadas era mala y Agropatria en manos públicas es una maravilla? Es al contrario. La gente habla, no hay café. 80% de la producción de café en Venezuela es pública. Ah, pero es malo privatizar. Señores, tenemos que elevar el discurso político, el discurso económico. Y tenemos que decirle al país que privatizar, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo de privatizar no es malo, al contrario, que las cementeras, que las cafeteras, que las azucareras y que Agroisleña, solamente estoy hablando de 4, estén en manos privadas. Cuando estaban en manos privadas funcionaban las cosas muy bien. Entonces, oye, ¿cuáles son las marcas de la harina esta de trigo que aparecen en el mercado y cuáles son las que no aparecen? Entonces, oye, privatizar es malo. Entonces, solamente hablar de privatizar, oye, hay que subir el tono del discurso económico.